Buenas tardes. Es una bendición nuevamente poder estar en este lugar y compartir la palabra de nuestro Dios, sabiendo que es una grande responsabilidad. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oramos. Señor, queremos la unción de tu Espíritu Santo para poder, Señor, abrir tu palabra y que ésta traiga enseñanza a nuestra vida y sea productiva. Gracias por darnos este tiempo para estudiarla, para reflexionarla, meditarla y atesorarla, Señor, en nuestros corazones para ponerla en práctica en nuestro diario vivir como hijos tuyos. Señor, fortalece nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del poder del Evangelio, inclusive de algunas cuestiones científicas que corroboran, que comprueban la eficacia del Evangelio, el impacto que tiene en la vida de las personas, en su mente, en su conducta, esa influencia que tiene el poder de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y cómo no habría de serlo si la Biblia misma dice que es una palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del Evangelio, no en este sentido, sino en un sentido un poquito más práctico en nuestra vida espiritual. Hace unas semanas yo pensaba sobre cuáles son las evidencias de una persona de conocer a Dios. Y quiero que me ayuden. A ver, ahora ustedes me van a ayudar. Porque esa fue la pregunta que vino así en mi mente. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de conocer a Dios, de que alguien conozca a Dios? A ver, ¿alguien se le atraviesa algo en mente? Una evidencia, ¿perdón? Que deje su pasada manera de vivir, dice nuestra hermana, que deje algún vicio, alguna otra cosa. ¿Piensan ustedes acerca de esta pregunta? ¿Cuáles son las evidencias de conocer a Dios? ¿Perdón? En su hablar, en su comunicación siempre está presente Dios. ¿Alguien piensa alguna cosa más? Ok, que se vean los frutos o el fruto del Espíritu Santo, mencionados allá en Gálatas, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Alguna más? ¿Estudiar la palabra? La manera en la que trata a las demás personas, ok, el amor al prójimo, buena respuesta. Bueno, yo pensaba, además de lo que ustedes ya comentaron, la relación que la persona tiene con la palabra de Dios. La relación que la persona que dice conocer a Dios tiene con la palabra de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Yo decía, bueno, sí hay muchas evidencias, pero bueno, aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, ¿qué relación tiene esa persona que afirma conocer a Dios con la palabra? Y bueno, de ahí viene esto, porque de Timoteo, vamos a recordar un poquito algunos datos. De Timoteo sabemos lo que dice Pablo cuando le escribe sus cartas y le dice a Timoteo: tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde niño tú has tenido relación con las Escrituras. Y fíjense que esto es interesante porque la relación del hombre con la palabra de Dios creo que debe de iniciar desde temprana edad. ¿No lo creen? El hombre, estamos hablando de quien dice conocer a Dios, los pequeños saben de Dios, conocen de Dios. ¿Qué relación tienen con la palabra? Y pensando en la vida de Timoteo, Pablo le dice: tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, has tenido contacto con las Escrituras, te has relacionado con las Escrituras. Eso le dice Pablo a Timoteo, y decía que desde la niñez, desde temprana edad, una persona puede tener
ya relaciono, contacto con la palabra de Dios. ¿Qué edad les gusta? A ver, porque fíjense que gracias al Señor en nuestra congregación, el día de ayer surgió la idea, el proyecto del departamento de cuna. Abrir departamento de cuna en virtud de pues que el Señor ha traído bebés a nuestra congregación. Hay bebés, está ese deseo. Bueno, es un proyecto que se ha iniciado, hay que orar por ese proyecto, pero en ese proyecto está, porque decíamos ayer que platicábamos con los hermanos, con los directivos, no es entretener niños. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya lo anuncié, a lo mejor lo tenía que anunciar alguien más, pero me emociona el saber que los pequeñitos de brazos van a ser atendidos y se les va a dar la palabra de Dios en nuestra congregación, ¿no? Dios mediante, y oremos y apoyemos este proyecto. Les decía, ¿desde qué edad? Hermanos, desde ya, de brazos los pequeños que escuchen la palabra de Dios. Porque si estamos hablando del poder del Evangelio, miren, ese poder del Evangelio del que ya hemos hablado, decía en otras ocasiones, y que científicamente comprueba que hay impacto en la vida de las personas, los bebés tienen que tener contacto con la palabra de Dios, acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué creen que está Deuteronomio 6, 6 y 7? A ver, ¿qué le dijo Dios a su pueblo Israel? Hablando decíamos, de esta cuestión práctica, de cómo el Evangelio, en el poder que tiene la palabra, va a impactar en la vida de las personas, y no tenemos que esperar cierta edad. Es de iniciando ya. ¿Recuerdan Deuteronomio 6, versículos 6 y 7? Lo leo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios a su pueblo, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. ¿Cuándo la persona tiene que tener acceso a la palabra y tiene que relacionarse con la palabra? Desde pequeños, desde tierna edad. Alguna ocasión les di como referencia que a los niños judíos, ¿sí?, no se les enseñaba, recuerdan esto que les comentaba, no les enseñan a decir papá, mamá, palabras en su idioma, sino les enseñan: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa palabra va metida en su mente, en su corazón, ¿no? Y los pequeños, desde temprana edad, tienen este acceso a la palabra de nuestro Dios. Ok, bueno, ahí está el caso de Timoteo. Y cómo la palabra, el poder del Evangelio influyó en la vida de Timoteo, hizo de Timoteo, el Timoteo que nosotros conocemos por la Biblia, un siervo de Dios, un joven de quien la gente daba buen testimonio. ¿Por qué tenía ese testimonio? Por el acceso que había tenido al Evangelio y porque su vida había sido transformada por la palabra. Pensando en las evidencias de una persona, así como comencé con esta pregunta, de una persona que dice conocer a Dios, es su relación con la palabra, el impacto que la palabra tiene en su vida, ¿sí? Porque hoy nosotros podemos ver a nuestros jóvenes, y de verdad lo digo con el corazón, tienen que ser diferentes nuestros jóvenes, que tienen contacto con el Evangelio, a los que no lo tienen. En lo que ustedes decían, en su hablar, en su trato con los demás. Ahí es donde vemos el poder del Evangelio obrando en sus vidas. Bueno, otro caso, también muy conocido, el caso de Josué. Dios le dice a Josué, en Josué 1:8, texto conocido: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice, todo te saldrá bien. Mira, Dios le dice a Josué, mira, cuando tú guardes la palabra, cuando tú la medites, cuando tú te relaciones con esta palabra y la pongas en obra, dice, todo lo que tú emprendas
te va a salir bien. Y allí también podemos ver nosotros el poder del Evangelio que, dicho en otras palabras, nos da garantías de que lo que hagamos, de que lo que emprendamos en nuestras vidas, de acuerdo a lo que vimos en la mañana, estando en la corriente de Dios, en la dirección de Dios y en la voluntad de Dios, miren, va a ser prosperado. Así. Y lo vemos en la historia de Josué. En el libro que lleva su nombre, en el libro de Josué, nosotros vemos cómo Josué precisamente en el guardar la palabra, en el vivirla, en su día a día, él encontró éxito, ¿no? Y hasta el final de sus días nosotros podemos hablar de Josué, una persona que también tuvo este contacto con la palabra. El Pentateuco habla de Josué y dice que este joven no se apartaba del tabernáculo, era siendo siervo de Moisés, él estaba atento allí y bueno, pues Dios le da esta instrucción, que no se aparte, dice esta palabra de su boca, que la medite día y noche, entonces hará prosperar su camino, todo le va a salir bien. Y un tercer caso es en la vida de David, donde David escribe un salmo, el Salmo 119, muy extenso, en donde dice cosas muy interesantes, y entre las cosas que menciona David dice: en mi experiencia, en mi comunión, en mi contacto con la palabra de Dios, David dice, para mí ese es mi deleite. Lo dice en el Salmo 119, 24, dice: pues tus testimonios son mi deleite y mis consejeros. Pero también dice que son su mayor posesión, son su consuelo en la aflicción, que son lámpara a su camino, que son el gozo de su corazón. Y todas las cosas que menciona David en el Salmo 119. Entonces, de estos tres casos, Timoteo, Josué y la vida de David, de estas tres cosas que nosotros acabamos de mencionar, podemos ver beneficios de la palabra de Dios cuando se lee, cuando se medita, cuando se guarda. Ya dijimos, porque es una palabra viva y eficaz, y es ahí donde nosotros vemos el poder del Evangelio impactando a los hombres. Pablo, obviamente, cuando escribe Romanos, y el texto muy conocido que acabamos de leer, Romanos 1:16, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación o para salud a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. Ese es el poder del Evangelio para influenciar nuestras mentes con sus palabras, que son palabras de vida, y transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. A través de la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, nos hace Dios aptos, adaptados, nos hace idóneos, dice, para buenas obras. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero bueno, quiero mencionar, a más de lo que ya he comentado, que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, hay algo interesante, porque miren, cuando nosotros tenemos este contacto con el Evangelio, con el poder que tiene la palabra de Dios en nosotros, leo San Juan 14, versículos 21 y 23, que dicen de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo siguiente, el 23, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Interesante, porque cuando nosotros nos relacionamos con esa palabra, dice el Señor Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Seremos nosotros el objeto del amor de Dios, que allí es donde radica el poder del Evangelio, en que nos pone en el corazón de Dios para ser amados de Dios. Dice: el que me ama, mi palabra va a guardar, y el que la guarde, mi Padre le amará. Pero no solamente seremos amados de Dios, sino que también dice que seremos morada juntamente,
dice el Señor Jesús, juntamente con el Padre vendremos, haremos morada en Él. Entonces nos convierte en personas amadas de Dios, nos convierten en templos de Dios, porque dice, haremos con Él morada. Esto es algo, hermanos, que obviamente nosotros vemos se genera a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros la vivimos, la practicamos, nos estamos acercando más al corazón de Dios. Él nos ama y entonces se cumple lo que dice aquí esta escritura. De allí el beneficio que aporta para cada uno de nosotros. Ahora, hago una pequeña pausa para pensar en qué tanto nosotros tenemos contacto con la palabra. Si este fuese el parámetro, que sí lo es, uno de ellos, el parámetro para evaluar, decíamos, nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios. Quisiera que fueras tan honesto en esta tarde y pensaras por un momento el tiempo que tú tienes contacto con la palabra de Dios a la semana. Cada uno de nosotros, honestamente. No es como en la clase de escuela dominical, cuando en algunas congregaciones se pasa lista y se nos pregunta ¿cuántos capítulos leíste de la Escritura? Y a veces por no decir que no leímos, decimos 2, 3, 5, 7. No. Mira, no te voy a preguntar tu respuesta. Nada más el ejercicio es, sé honesto delante de Dios. Porque si una de las evidencias de conocer a Dios es mi relación con la palabra y el poder del Evangelio va a influir en mi vida, como lo estamos viendo, entonces la pregunta es, ¿qué tanto tiempo tenemos nosotros dedicado a la palabra de Dios? Piénsalo, nada más piénsalo, porque mira, si ese fuese el único parámetro, entonces eso nos hablaría de cómo está nuestra relación con Dios. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Mira, este texto que leí de Juan 14, 21 y 23 es interesante porque dice que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, guardamos su palabra, nos convertimos en personas amadas de Dios. Y yo pensaba, bueno, eso es lo que hace el Evangelio. Yo guardo la palabra, la vivo, la practico, la medito, todo lo que hemos comentado. Esto me hace amado de Dios. Cosa que a lo mejor no hace la alabanza tan directamente. Hay cosas que hace la palabra únicamente. Uno de estos puntos también es que la palabra nos santifica. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu palabra. Allí está el poder del Evangelio, santifícalos en tu palabra. Mira, no digo que la alabanza no sea beneficiosa, ¿sí? Pero lo que el Señor Jesús dice, tú guarda los mandamientos, mi Padre te amará, haremos en ti una morada, beneficio directo del Evangelio. Pero pensemos si en alguna parte de la Escritura diga que la alabanza logre algo como tal. Y ahí está el poder del Evangelio. Solo la palabra de Dios. ¿Sí? Solamente la palabra de nuestro Dios. Bueno, como dijimos, nos asegura éxito en nuestras empresas y pues ¿quién no quiere ser exitoso? Que todo lo que emprenda, decíamos, yendo en la misma dirección de la voluntad de Dios, pues ¿quién no desea que todo lo que emprenda sea prosperado? Y sin embargo la Escritura, Salmo número 1, textos conocidos, Salmo 1, 2 y 3, la segunda parte dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Y el 3b dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quién no desea éxito en sus empresas? Pues obviamente todos, ¿verdad? ¿Has pensado en que el Evangelio, el guardar la palabra, te garantiza
porque eso es lo que hace Dios. Dice, yo te garantizo que si tú guardas mi palabra, y miren que Dios se lo dijo a Israel. Dios le dijo a Israel allá en Deuteronomio capítulo 28, voy a leer versículos 1 y 2. Dios se lo dijo a Israel de esta manera. Estamos viendo los beneficios que la palabra de Dios a través de su poder operan para nuestro bien. Dice el Señor, Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, ¿será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová, está hablando de su palabra, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios? Cuando guardamos la Escritura, cuando vivimos la palabra, el Señor dice, estás garantizando tu éxito, como dice el Salmo 1. Todo lo que tú hagas prosperará. Dios le dijo a Israel, mira, todas estas bendiciones te van a venir del simple hecho, que no es tan simple, el simple hecho de guardar mi palabra. Todas estas bendiciones. Y allí está Deuteronomio 28, pero también le dice el Señor, pero si tú no guardas la palabra, te va a venir todo esto. Entonces, la palabra trae beneficios para nuestra vida en muchos aspectos, ¿no? Y en nuestro diario vivir, de verdad, el poder del Evangelio puede estar influyendo para que nuestras empresas, nuestros proyectos, lo que emprendamos, dice el Salmo, dice, todo lo que haga prosperará. Yo sé que a nosotros, como hijos de Dios, pues el Señor nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿sí? Pero cuando nosotros de verdad estamos teniendo contacto con la palabra, cuando la estamos viviendo, cuando la estamos practicando, el Señor, hermanos, hace de verdad cosas maravillosas en nuestras vidas. Dice el Señor, no hay límite para las bendiciones. Cuando yo leo Deuteronomio 28, digo, wow, ¿qué le costaba a Israel cumplir los mandamientos del Señor? La respuesta vino rápida, lo mismo que nos cuesta hoy a nosotros leer, estudiar, meditar y practicar la palabra. Porque si tu respuesta fue muy corta en el contacto que tienes por semana con la palabra de Dios, entonces, hermano, de verdad, reflexiona, piénsalo. Yo le digo a los hermanos allá de Cuernavaca, de verdad les agradezco que nos den la oportunidad de predicar, porque miren, es cuando más nos sumergimos en la palabra. Porque si no fuera así, quién sabe qué haríamos, siendo honestos, ¿no? Y entonces cuando uno dice, no tengo que ir a la palabra, y yo le comencé diciéndoles, es una grande responsabilidad compartir la palabra, y quienes han ocupado este lugar saben de la responsabilidad que es hablar la palabra de Dios, ¿no? El compromiso tan grande que es hablar la palabra de Dios. Y es cuando nosotros tenemos contacto, ¿no? Y ya algunos otros lo han dicho, y los primeros beneficiados por esa palabra somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces no te desconectes de la palabra. Con esta información de que el Evangelio es poder, aún para salvar y para operar en nuestro diario vivir, para garantizarnos éxito, para transformarnos, para hacernos aptos para buena obra, mira, hermano, de verdad, entendámoslo. Hay que estudiar la palabra, hay que ir a la palabra. Y bueno, termino con esto último que decía, porque la palabra es la que nos santifica. Juan 17:17 dice que cuando el Señor está orando, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y tal como les decía hace un momento, bueno, sí, la alabanza, la adoración nos acerca a Dios, ¿verdad? Nos lleva, pero la que nos santifica es la palabra. Solamente la palabra de nuestro Dios es en la que nosotros somos santificados. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que tú y yo, como pueblo de Dios,
que estamos llamados a santificación y que estamos en proceso de santificación y que sabemos que la palabra es en la que nosotros somos santificados, no ignores, hermano, tu Biblia. No ignores tu palabra. De verdad, ahora con la tecnología, bueno, en el teléfono podemos estar trayendo Biblias portátiles. Curiosamente, en mi teléfono está ¿cómo se llama? YouVersion, y al ladito tengo el icono de Instagram. Y a veces por equivocación ya el dedo se va para la izquierda y digo, no, yo venía a consultar la Biblia. Curiosamente, la voy a mover para que quede solita. Pero de verdad, hasta en esas cosas que pudieran ser chuscas, en tu teléfono estás a 1 centímetro de distancia, medio centímetro de distancia de consultar una red social o de consultar la palabra de Dios. Esto lo digo para que reflexionemos, pensemos, si hay evidencias en la vida de una persona de conocer a Dios, de entre todas las mencionadas, una es la relación que tiene con la palabra santa. Estudiarla, vivirla, meditarla. Que Dios nos ayude y que de verdad, la promoción que siempre se hace, agosto, mes de la Biblia, hermano, estudia la palabra. Y cuanto más que los días son malos y que el Señor viene pronto. Que Dios nos ayude y nos llene de verdad de su palabra. Que así sea. Amén.